Hay historias que parecen sacadas de una película, pero esta fue real. Un hombre que tenía todo, dinero, poder, reconocimiento, terminó atrapado en una silla de ruedas, amargado, solo y convencido de que los milagros no existen, hasta que un niño pobre, en un parque olvidado, le lanzó un desafío con apenas 3 palabras. Prepara el cheque. Lo que ocurrió después te va a sacudir el alma. Este no es solo un relato de redención, es una prueba viva de que el poder no siempre está en las manos que dominan, sino en las que sanan con amor. Aquí vas a conocer cómo la arrogancia más ciega puede caer rendida ante la inocencia de un niño, y cómo ese encuentro inesperado cambió un corazón endurecido para siempre. Prepárate para vivir una historia con giros que no vas a creer. Habrá lágrimas, habrá esperanza, habrá sufrimiento, transformación, generosidad y fe. Pero sobre todo, esta historia te va a mostrar que el verdadero milagro no es caminar de nuevo, sino elegir un nuevo camino. Y antes de comenzar, quiero que hagas algo que puede marcar la diferencia. Escribe en los comentarios un momento en el que hayas perdonado o hayas sido perdonado. Tu testimonio puede inspirar a otros que lo necesitan hoy. Si esta historia te toca el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchos de los que nos ven aún no están suscritos y eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este que hablan al alma y dejan huella. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder al canal y ver más historias transformadoras como esta. Ahora sí, te invito a abrir el corazón y quedarte hasta el final, porque lo que este niño hizo va a cambiar tu forma de ver la vida. Nadie supo en qué momento dejó de ser un hombre y se convirtió en un monumento de piedra. Lo cierto es que hacía años que el Sheikh Samir al-Nasir, magnate de telecomunicaciones, no era visto caminando entre la gente, no porque su riqueza le diera alas, sino porque un derrame cerebral le quitó el control del cuerpo, dejando apenas la arrogancia intacta. Vestido con túnicas de lino bordadas a mano, con relojes que valían más que casas enteras, Samir rodaba por los parques europeos en su silla motorizada de titanio y cuero, dejando a su paso un silencio denso, casi como si el mundo contuviera el aliento a su paso. Su mirada era dura, como mármol caliente al sol, y sus labios jamás esbozaban sonrisa que no fuera de desprecio. Aquel día, el parque estaba lleno de vida. El sol acariciaba las hojas de los árboles, el aire olía a pan tostado y a pasto recién cortado. Niños corrían con risas que cortaban el aire como campanas de libertad. Jugaban a ser médicos. Usaban ramas como estetoscopios, hojas como recetas y curaban heridas imaginarias con palabras dulces y manos mágicas. Para Samir, todo aquello era patético. Futuros impostores, murmuró con una carcajada seca, la voz rasgando el ambiente como una piedra sobre vidrio. El mundo infantil frente a él era una provocación a su ego, una burla, disfrazada de inocencia. No soportaba la idea de que algo tan simple como un juego pudiera ofrecer más esperanza que todo o dinero que poseía. Fue entonces que lo hizo. Señaló con desdén a uno de los niños, un pequeño de mirada tranquila y espalda recta. «Te doy 1.000.000 si me curas», escupió con tono desafiante. Su voz, impregnada de poder y arrogancia, silenció los juegos a su alrededor. Algunos niños se detuvieron, otros se miraron, confundidos. El silencio pesó como un juicio, pero el niño señalado no retrocedió ni un paso. Se quedó allí, observando al sheik como si viera más allá de sus joyas y su trono con ruedas. Samir sonrió con soberbia. Estaba convencido de que su ego saldría vencedor una vez más. Lo que no sabía es que esa mirada infantil estaba a punto de comenzar la más profunda transformación de su vida. Este no era solo un juego, y tampoco una simple provocación. Aquella frase dicha al aire no era más que el inicio de un milagro que no cabía en sus cálculos, ni en sus contratos, ni en sus cuentas. Porque a veces la infancia contiene una sabiduría antigua, una especie de fe que no se aprende con el tiempo, sino que se hereda del dolor. Y aquel niño, inmóvil como una estatua viva, parecía haber venido no a jugar, sino a escuchar lo que ni siquiera el sheik era capaz de decir. En ese instante se abrió un pequeño abismo en la coraza de Samir, apenas una grieta.
pero fue suficiente para que entrara la compasión, aunque él aún no lo supiera. A veces, los gestos más crueles se esconden detrás de una risa, y Samir se reía, no como alguien que encuentra alegría, sino como quien se burla del mundo para no tener que mirarse a sí mismo. Aquella risa hueca, profunda y distante, resonaba más fuerte que los columpios del parque. Era la risa de alguien que había conocido el poder absoluto, pero nunca había probado la empatía. Para él, todos aquellos niños eran apenas piezas de un escenario que ya no lo entretenía. Todo en su vida se había convertido en números, contratos, métricas. El dolor ajeno era solo un dato más, la pobreza una estadística, y la infancia un capricho irrelevante. Pero ese día algo se quebró. No fue el silencio, ni el juego, ni la risa de los demás. Fue algo más íntimo, algo que no tenía nombre, pero que el viento trajo con suavidad, una sensación de que, por primera vez, él no era el centro. Aquel niño, con los pies descalzos, el cabello alborotado y las manos pequeñas, tenía algo que Samir había perdido hacía mucho: humanidad. Y eso lo irritaba, porque ver eso en alguien tan frágil lo enfrentaba a la cruel verdad de que todo su dinero, su legado, su imperio, no servía de nada contra una mirada limpia. No tenía defensa contra eso. Samir intentó mantener su superioridad. Cruzó los brazos, frunció el ceño y repitió su desafío en voz más alta. ¿Quién se atreve a curarme con ramas? Vamos, haced vuestro teatro, pequeños profetas. Pero nada funcionó. Su voz ya no dominaba el aire como antes. El parque parecía no responder a su mandato invisible. La desigualdad ya no se inclinaba a su favor. Y entonces, mientras todos los niños evitaban su mirada, solo uno se acercó. No con miedo, no con arrogancia, sino con una fe tan callada y firme que desarmaba a cualquiera. Ese paso, simple y decidido, fue el primer acto de una reconstrucción que no iba a depender de ladrillos ni de arquitectos. Y así se abrió el primer gran loop de esta historia. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué no tuvo miedo del sheik más temido del mundo árabe? ¿Cómo es que una simple frase como «prepara el cheque» puede cambiar el curso de toda una vida? Lo que Samir no sabía, y tú tampoco, es que aquel niño no solo iba a curar un cuerpo paralizado, sino una conciencia adormecida por años de ego, culpa y arrogancia. Pero aún falta mucho para entender todo eso, y lo que viene a continuación no es solo sorprendente, es necesario. Fue apenas un cruce de miradas, un instante breve, casi insignificante, pero en ese segundo, el mundo de Samir se detuvo. Frente a él, el niño al que había señalado no bajó la vista, no retrocedió ni se escondió tras ningún amigo. Se quedó allí, con las manos cruzadas y los ojos oscuros clavados en los del sheik, como si pudiera ver a través de cada capa de arrogancia que cubría su cuerpo. Era como si supiera, como si llevara en su pequeño pecho el conocimiento de siglos, y no de pocos años. Esa mirada no era normal. Tenía impacto, sí, pero también una serenidad dolorosa, de esas que solo se encuentran en quienes ya vieron demasiado. Samir intentó intimidarlo. Rodó su silla con un zumbido metálico hasta quedar frente al niño. La túnica ondeaba levemente con el viento. El anillo de oro brillaba al sol. ¿Y tú? ¿También vas a hacer milagros con hojas secas?, le lanzó con desprecio, como si las palabras fueran flechas envenenadas. El niño no respondió, ni una palabra, solo lo miraba. Y ese silencio, esa ausencia de reacción, caló hondo, porque el silencio de ese niño no era vacío, era mensaje. No hacía falta decir nada. Era como si le estuviera diciendo: no temo tu poder, no necesito tu permiso para hacer lo correcto. Ese fue el primer momento en que Samir se sintió verdaderamente observado. No por las cámaras, ni por los mercados, sino por alguien que no esperaba nada de él. Entonces ocurrió lo que nadie imaginaba. Con una voz suave, pero firme como una roca, el niño habló. 3 palabras, apenas eso: prepara el cheque. No lo gritó, no lo rogó, no lo dijo como quien pide, sino como quien anuncia algo inevitable. El mundo se estremeció alrededor de Samir. Por primera vez en años, sintió un escalofrío que no era físico, sino espiritual. Fue como si algo se moviera por dentro,
algo que dormía desde hacía demasiado tiempo. Intentó reír, quiso burlarse, decir que era solo un juego, que el niño estaba actuando, pero no pudo, porque sabía, en lo más profundo de sí mismo, que lo que estaba por suceder no era una broma, era una transformación. El niño se agachó lentamente, con movimientos casi rituales. Puso su palma izquierda sobre el suelo, cerró los ojos y suspiró. Luego levantó su mano derecha y la posó suavemente sobre la pierna de Samir. Sus dedos, pequeños y firmes, no apretaron, no temblaron, solo se quedaron allí, como quien escucha con la piel, como si el cuerpo hablara un idioma secreto que él entendía. Permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Luego susurró algo que nadie escuchó. Hizo un movimiento con los dedos como si dibujara una figura invisible en el aire, y se levantó. Simplemente se fue, sin pedir nada, sin esperar aplausos. Solo se alejó, dejando al Sheikh solo, con el pecho apretado y una pregunta que lo consumiría durante noches enteras. Samir se quedó inmóvil, con la vista clavada en el espacio que el niño acababa de abandonar. La brisa movía las ramas de los árboles. Los otros niños retomaban sus juegos tímidamente, y sin embargo, todo parecía distante. El silencio que lo envolvía no venía del parque, sino de dentro de sí mismo. No era el silencio de quien observa, sino de quien no comprende. Y eso lo enloquecía. ¿Qué había hecho ese niño realmente? ¿Qué era ese susurro? ¿Por qué esas palabras, tan simples, tan desafiantes, lo seguían resonando por dentro como campanas en una catedral vacía? Prepara el cheque. No era una broma, no era un capricho, era una certeza, y esa certeza abría grietas invisibles en su coraza. Intentó justificarlo. Dijo en voz alta que todo había sido un teatro infantil, una fantasía sin sentido. Pero por dentro algo no encajaba, algo no se alineaba con la frialdad de su razón. ¿Por qué sentía aquel desconcierto? ¿Por qué su pecho se apretaba como si cargara una culpa no nombrada? Porque el niño no lo había insultado ni lo había expuesto, solo había actuado con una calma que lo desarmaba. En un mundo lleno de aduladores, amenazas y contratos, ese silencio humilde había tenido más fuerza que cualquier discurso corporativo. Y eso lo hería de una forma nueva, una forma que no se cura con poder ni se tapa con lujo. Esa noche, ya en su penthouse de paredes de vidrio y pisos de mármol, Samir recordó cada segundo. Volvió a ver la cara del niño como un eco constante en su mente. El niño no pedía nada, no buscaba reconocimiento, no lo necesitaba. Eso le daba un tipo de poder que el dinero no podía comprar. En su mundo, todo tenía precio: la obediencia, la belleza, la lealtad. Pero ese niño había actuado con algo diferente, algo que no se transaba, algo que venía de la fe, de la compasión, de la resiliencia silenciosa de quienes han vivido más con menos. Samir, por primera vez, se sintió pequeño, no por su silla de ruedas, sino por su alma, y esa noche no durmió. El cuerpo del sheik no había cambiado aún, no había cosquillas, ni calor, ni movimiento, pero algo sí se movía dentro de él, una pregunta sin respuesta, un agujero que se agrandaba más con el recuerdo. Lo que ese niño había hecho, fuera real o no, había abierto un loop emocional imposible de cerrar con lógica. Samir no lo sabía todavía, pero ese pequeño gesto, tan breve, tan sutil, iba a ser el principio del milagro que transformaría no solo su cuerpo, sino toda su existencia. Porque a veces, lo más poderoso no es lo que se grita, sino lo que se dice en voz baja y se siente para siempre. La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado. En lo alto de la torre Al-Noor, donde vivía Samir al-Nasir, el viento apenas se oía. Todo era silencio, lujo y soledad. Los ventanales reflejaban luces lejanas, pero dentro del penthouse la oscuridad parecía más profunda que nunca. Samir estaba en su sala principal, frente a una chimenea apagada, con una copa de licor entre los dedos y la vista perdida. No podía dejar de pensar en lo ocurrido en el parque. Se repetía la escena una y otra vez: el niño, su mano, la frase: prepara el cheque. Pero nada, ninguna sensación,
Ningún cambio físico, solo un peso invisible instalado en el pecho. Hasta que sucedió. Fue apenas un cosquilleo en el pie izquierdo, tan leve que pensó haberlo imaginado. Frunció el ceño, se inclinó un poco, volvió a su copa, pero ahí estaba otra vez. Esta vez, más fuerte, como una vibración mínima que subía lentamente por la pierna. Samir se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. El silencio se volvió agudo. Bajó la mirada a sus piernas. Su cuerpo temblaba. Las manos sudaban. Tocó con fuerza el muslo y entonces lo sintió. Calor. No era su imaginación. No podía ser. El pie derecho también empezó a despertar. Cada segundo que pasaba, la incredulidad se mezclaba con miedo, esperanza y una punzada de culpa que no sabía de dónde venía. Movió los hombros, luego los brazos, como si eso pudiera confirmar la conexión con lo que venía de abajo. Tomó impulso, empujó lentamente los apoyos de su silla y se inclinó hacia adelante. «Vamos, vamos», murmuró en voz baja, como quien reza sin fe, pero con desesperación. Con un esfuerzo torpe, casi violento, se levantó. Sus piernas temblaban como ramas al viento. El cuerpo entero parecía resistirse, pero estaba de pie. No solo eso, estaba solo, sin ayuda, sin aparatos, sin explicación lógica. El eco de sus pasos inexistentes resonaba más fuerte que cualquier grito. El corazón golpeaba dentro del pecho como si también despertara de un largo letargo. En el reflejo del espejo del pasillo, Samir se vio de pie. No era un sueño, no era un delirio, no era la copa ni la medicación. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban el asombro de un hombre que creía haber visto todo hasta ese momento. «No, no puede ser», murmuró. Pero sí, era un milagro. Uno que no pedía explicaciones, pero sí escucha. Uno que exigía no ser entendido, sino vivido. Y en ese instante, mientras la ciudad dormía y él volvía a caminar, Samir comprendió algo sin necesidad de palabras. Todo había cambiado, para siempre. El resto de la noche fue un torbellino de emociones. Samir caminaba por su apartamento como un niño que descubre el mundo por primera vez. A cada paso, sus piernas temblaban, pero no por debilidad muscular. Temblaban de incredulidad. Tocaba las paredes, las cortinas, se detenía frente a las esculturas que antes no podía alcanzar. El mármol frío bajo sus pies era más real que nunca. Había vuelto a caminar. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué había cambiado? Nada tenía sentido, excepto la imagen que no podía sacarse de la cabeza. El niño, su mano, su silencio, su mirada. Fe, humanidad, compasión. Palabras que antes no significaban nada para él, ahora lo atravesaban por dentro como flechas dulces. Pasó horas intentando explicárselo. Encendió su computadora, revisó informes médicos antiguos, leyó artículos sobre curaciones espontáneas, reflexionó sobre efectos secundarios neurológicos. Nada. La ciencia no podía explicar lo que él estaba viviendo. No había lógica, no había razón clínica suficiente, y por primera vez eso no lo hizo sentir poderoso. Lo hizo sentir pequeño, vulnerable, vivo, porque lo que ocurrió esa noche no fue solo una curación física, fue el principio de una reconstrucción interna, silenciosa y sagrada, una grieta en el ego, un susurro del alma que le decía: «Esto no fue para demostrarte algo, fue para que por fin veas». Pero Samir no era un hombre fácil de transformar. Su alma, endurecida por décadas de negociaciones, contratos y dominio, necesitaba más. No bastaba con el milagro, necesitaba respuestas. Y por eso, al amanecer, bajó al parque una vez más. No en silla, caminando, sin anunciarlo, sin prensa, sin escoltas. Sus pasos eran inseguros pero llenos de propósito. Miró cada rincón, buscó cada rostro. El parque era el mismo, pero él no, y aún así, el niño no estaba. Preguntó, insistió, describió. Nadie lo había visto, nadie lo recordaba. Era como si nunca hubiese estado allí. ¿Un ángel? ¿Un enviado? ¿Un reflejo de su propia alma rota? No lo sabía, y ahí se abrió otro loop. Porque la historia que parecía tener un punto final con el milagro,
Apenas estaba comenzando. ¿Qué haces cuando recibes algo que no pediste, pero que cambia todo lo que eres? ¿Cómo vives después de un evento que quiebra las reglas de todo tu mundo? Samir no tenía esas respuestas. Solo tenía un cuerpo que volvía a moverse y una conciencia que recién comenzaba a despertar. Lo que vendría después no sería fácil, porque lo que de verdad transforma no es el milagro, es lo que haces con él. Desde aquel día, el parque dejó de ser un lugar de paso para Samir al-Nasir. Se convirtió en su punto de partida, su interrogante abierta, su oración sin responder. Volvió allí cada mañana, vestido con ropa sencilla, pero sin perder el porte de alguien que alguna vez fue dueño de todo. Caminaba lentamente entre los árboles, se sentaba en la misma banca, observaba el rostro de cada niño, de cada madre, de cada anciano que pasaba. A veces tomaba notas en una libreta de cuero, otras veces simplemente miraba al vacío. La obsesión ya no era un capricho, era una necesidad, algo. Dentro de él pedía explicaciones, pedía sentido. No era solo curiosidad, era culpa, era duda, era esperanza. Preguntó a los vendedores de helados, a los jardineros, a los barrenderos. Les mostró dibujos del rostro que recordaba, hizo descripciones, ofreció recompensas, pero siempre obtenía la misma respuesta. No, señor, no lo vimos. El niño del milagro parecía haberse evaporado, como un susurro que el viento se lleva antes de que lo entiendas, y eso lo volvía loco, porque ahora tenía un cuerpo que caminaba, pero un corazón que no encontraba rumbo. Sentía que debía encontrar al niño no solo para agradecerle, sino para reparar algo que no sabía cómo. Su andar por el parque era el reflejo de su desigualdad interna, un alma que había despertado, pero aún no sabía para qué. Y así cada día que pasaba la transformación se profundizaba. Lo que antes era arrogancia, ahora era urgencia. Lo que antes era desprecio, ahora era escucha. Ya no se burlaba de los juegos de los niños. Los observaba con ternura silenciosa, casi como quien envidia la libertad de quien no carga con un imperio a cuestas. Samir empezaba a comprender que no todo se trata de lógica ni control, que hay cosas que simplemente suceden y que su única responsabilidad era aprender a vivir con ellas. Pero también sentía que había algo pendiente, algo que necesitaba redimirse, no solo con el niño, sino con todos los que había ignorado durante años. Fue en una de esas mañanas, sentado solo bajo un árbol, cuando se hizo una pregunta que lo atravesó por completo. ¿Y si este milagro no fue para mí? ¿Y si fue para que haga algo más con él? Porque había algo que lo inquietaba más que el misterio del niño, la idea de que ahora tenía una segunda oportunidad, un cuerpo vivo, un alma despierta, y que seguir siendo el mismo hombre de antes sería una forma lenta y cruel de suicidio espiritual. Y ahí empezó el verdadero conflicto. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Y cómo se empieza a buscar el propósito cuando toda la vida solo te enseñaron a buscar poder? La obsesión, cuando nace del asombro, se disfraza de búsqueda espiritual, pero cuando nace de la culpa, se convierte en una jaula. Samir no dormía bien. Soñaba con rostros que nunca había visto. Oía la voz del niño en medio de la noche. Sentía en su piel ese breve contacto que lo había devuelto a la vida. Empezó a descuidar sus negocios, faltaba a reuniones, delegaba decisiones. Su equipo más cercano estaba desconcertado. Nadie entendía por qué el hombre que había construido un imperio ahora pasaba sus días sentado en un parque, con una libreta en la mano y los ojos llenos de preguntas. Y la verdad era simple. Ya no quería más poder, quería respuestas. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Un recolector de latas, anciano, piel quemada por el sol y mirada aguda, se le acercó con cautela. Había visto a Samir preguntar tantas veces por el niño que no pudo ignorarlo más. «El niño que usted describe, creo que lo he visto», murmuró. El corazón de Samir se aceleró como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El anciano le dio una dirección, un viejo edificio al norte de la ciudad, cerca de una escuela abandonada. No garantizó nada, pero sus palabras tenían el peso de quien ha aprendido a ver más allá de lo evidente. Samir lo escuchó con atención
sin interrumpir, como si cada sílaba fuera una puerta. Sin perder tiempo, tomó sus llaves y salió como si corriera detrás de su propia alma. El coche se deslizaba por calles que no conocía, esquinas donde nunca se había atrevido a mirar. Llegó al lugar, una estructura vencida por el tiempo, con muros desgastados y ropa colgada en balcones improvisados. Nada en ese sitio tenía el brillo de sus mansiones, pero todo respiraba verdad. Tocó el timbre con la garganta seca. Una mujer mayor abrió la puerta con desconfianza. Su rostro, aunque curtido por los años, tenía la fuerza de quien ha sostenido mundos enteros sobre los hombros. Era Carmen, y sin saberlo, ella estaba a punto de cerrar uno de los loops más dolorosos de la historia de Samir, porque detrás de esa puerta no solo lo esperaba el niño que lo había curado, lo esperaba algo aún más profundo, una historia enterrada bajo años de indiferencia, una comunidad olvidada, una verdad que nunca había querido leer en los papeles que firmaba. Y lo que encontraría allí, en ese rincón apartado de la ciudad, no solo lo confrontaría con su pasado, lo obligaría a mirar el verdadero significado de palabras que hasta entonces había despreciado: solidaridad, pobreza, injusticia, compasión, reconstrucción. Y ese era apenas el comienzo. Cuando Carmen abrió la puerta por completo, el aire se volvió más denso. No por el calor, ni por el olor a sopa recién hecha que venía del fondo, sino por la verdad que comenzaba a tomar forma. Samir, vestido con un abrigo largo empapado por la lluvia, apenas pudo decir su nombre. Estoy buscando a un niño. De ojos serenos, voz firme. Él me curó. Carmen alzó una ceja. Había una mezcla de sorpresa y desconfianza en su mirada. Lo hizo pasar sin decir una palabra más. El pasillo era estrecho, las paredes delgadas, decoradas con dibujos de niños, fotografías antiguas y pequeños milagros cotidianos que solo conocen quienes viven con poco, pero aman con mucho. Y entonces, en un rincón modesto, junto a una mochila rota y libros usados, apareció él, Lucas, el mismo niño, exactamente como Samir lo recordaba. La misma mirada tranquila, el mismo silencio lleno de significado. Samir se acercó con torpeza emocional, con las manos temblando y el corazón desbordado. «Vine a pagar mi deuda», dijo, extendiendo un sobre blanco. Dentro, un cheque real por 1.000.000 de dinares. Lucas no lo miró, no lo tocó. Solo respondió con algo que Samir no esperaba. «No quiero tu dinero. Si quieres ayudar, ayuda a todos los que están aquí». Esa frase fue como un espejo que se rompe sin hacer ruido, pero deja cada fragmento incrustado en el alma. Fue entonces cuando Carmen intervino. Tomó de una caja de zapatos un recorte de periódico antiguo, amarillento, arrugado por el tiempo. Lo extendió con manos firmes. Samir lo desenrolló. Ahí estaba su propio rostro, apretando la mano de inversionistas internacionales, celebrando la expansión de uno de sus proyectos urbanos. El titular decía: «Nueva fase inmobiliaria arrasará con asentamientos precarios del norte». Justo debajo, una imagen del terreno demolido, donde ahora estaban. Carmen lo miró a los ojos. «Nos quitaron todo. Casas simples. Sí, pero eran nuestras. No hubo aviso ni compensación, solo máquinas, órdenes y silencio». Samir sintió como algo se derrumbaba dentro de él, una verdad que nunca había querido mirar. Ahora lo miraba a él. Su boca tartamudeó un «yo no sabía». Su voz, por primera vez, no tenía autoridad. Era la voz de un niño perdido. Carmen no gritó, no lo acusó. Solo dijo: «A esto le llamaron desarrollo». Samir se quedó de pie, sosteniendo el recorte con las manos temblorosas, viendo cada línea como una herida que él mismo había abierto sin darse cuenta. La culpa cayó sobre él como una tormenta silenciosa. No era solo una decisión empresarial, era una cadena de impactos humanos, de sufrimiento, de infancia robada, de desigualdad maquillada como progreso. Y mientras Lucas lo observaba en silencio, Samir entendió que el verdadero motivo de su curación no fue un regalo, fue un llamado, uno que apenas comenzaba a ser escuchado. El albergue no tenía mármoles, ni alfombras orientales, ni lámparas de cristal. Pero en ese momento,
Cada pared desnuda y cada colchón en el suelo le hablaban a Samir con más fuerza que cualquier consejo de directorio. Comenzó a mirar a su alrededor con ojos nuevos. Niños dormían sobre colchonetas compartidas. Algunas madres cocinaban con restos, otras acunaban a sus bebés entre risas apagadas. El ambiente no era de tristeza, era de resistencia, de resiliencia, de humanidad viva sosteniéndose a pesar del abandono. Samir lo vio todo, y por primera vez sintió que estaba realmente viendo, no con los ojos del empresario, sino con los ojos del hombre que por fin escucha. Lucas seguía en silencio. No necesitaba repetir nada. Ya lo había dicho todo con esa sola frase. Ayuda a todos los que están aquí. Samir entendió el peso de ese pedido. Era un desafío mayor que cualquier contrato que hubiese firmado, porque no se trataba de donar dinero y seguir adelante. Se trataba de mirar al otro, reconocer el daño, abrazar la culpa y convertirla en acción. Carmen notó el cambio en sus gestos. El hombre que entró buscando pagar una deuda con papel y cifras, ahora apenas podía sostener el papel sin romperse por dentro. Era el inicio de su redención, pero no la redención heroica y rápida de los libros, sino la lenta, íntima y difícil, que requiere sacrificio real. La noche llegó sin que nadie lo notara. Samir permanecía allí como una estatua viva que empezaba a agrietarse desde dentro. Le ofrecieron sopa caliente, una manta para el frío. Nadie le pedía nada. Nadie lo adoraba. Nadie se arrodillaba. Y fue en esa ausencia de expectativas donde comenzó a florecer algo nuevo. Un impulso desconocido, una necesidad profunda de hacer algo más. No por imagen, no por reputación, sino porque ya no podía mirar hacia otro lado. Su arrogancia de años había escondido verdades que ahora se revelaban con el rostro de un niño, el llanto de una madre, la mirada de una abuela, y fue ahí, en ese momento silencioso, donde se cerró un loop importante. Samir, por fin, entendía que el milagro no era solo volver a caminar. El verdadero milagro era que alguien, entre tanta injusticia, todavía creyera que él podía cambiar. Y ese alguien no era un adulto con palabras grandes. Era un niño con una mirada que lo había desnudado por completo. Y tú que estás escuchando esto ahora te pregunto, ¿cuántas veces has cerrado los ojos ante una verdad incómoda? ¿Y qué harías si descubrieras que aún estás a tiempo de repararlo? A la mañana siguiente, Samir regresó al albergue antes de que el sol asomara por completo. Nadie lo esperaba, nadie lo invitó, y por primera vez en su vida nadie sabía quién era realmente. Dejó el coche lujoso varias cuadras atrás y caminó con una bolsa en cada mano. Arroz, leche en polvo, pañales, jabones, toallas, fruta fresca. No traía asistentes, ni cámaras, ni discursos. Solo traía algo que nunca había llevado a ningún lugar: humildad. Carmen lo miró con sorpresa cuando abrió la puerta. Lucas, desde el fondo del pasillo, levantó la vista pero no dijo nada. No hacía falta. El gesto hablaba más que cualquier explicación. Samir comenzó a ayudar sin que nadie le dijera qué hacer. Acomodó víveres, limpió rincones, barrió pasillos. En una de las habitaciones se arrodilló para arreglar una mesa coja con sus propias manos. Un clavo, una cuerda y paciencia. No tenía experiencia en eso, pero aprendía con cada error. Lo increíble es que nadie se burlaba. Nadie lo trataba como un extraño. Simplemente lo aceptaban como uno más. Y eso, para él, valía más que todos los contratos firmados en su vida, porque por fin no era necesario demostrar nada. Podía ser, y no solo parecer. Podía fallar y seguir siendo escuchado. Podía servir. Las horas pasaban y Samir parecía otro, no porque hubiese olvidado quién era, sino porque empezaba a recordar quién quería ser de verdad. Jugó en el suelo con niños que armaban pistas de coches con cinta adhesiva. Se rió cuando derramó sopa mientras ayudaba en la cocina. Aprendió a cortar pan con manos torpes, a entender el valor de una risa infantil. Carmen lo observaba desde lejos, con ojos de madre sabia. Lo veía agacharse para ajustar el cinturón roto de una mochila escolar. Lo veía intentar colocar bien una frazada sobre un niño dormido. Y entonces lo supo. Ese hombre estaba siendo desarmado por dentro,
y no había vuelta atrás. Samir no hacía preguntas, pero escuchaba todo. Escuchaba los relatos de madres que vivían con miedo, de abuelos que trabajaban de noche para apagar la luz, de niños que sabían más del abandono que de los cuentos de hadas. Cada historia era una pequeña herida que se abría en su pecho, pero no huía. Se quedaba, sentía, lloraba en silencio cuando nadie miraba, porque entendía, al fin, que su verdadero legado no estaba en las torres que construyó, sino en las personas que había aplastado sin saberlo. Y ahí, entre paredes descascaradas y juegos de cartón, nació el primer cambio real. Samir dejó de mirar desde arriba y comenzó a mirar desde dentro. Aquella tarde, el albergue respiraba una calma extraña. Las risas de los niños eran más suaves, el sol entraba tibio por las ventanas rotas, y Carmen estaba en la cocina preparando sopa con los ingredientes justos. Samir lavaba platos. Sí, él, con las mangas arremangadas y el delantal prestado, se esforzaba por no derramar lo que servía. Carmen lo observaba con ese gesto entre maternal y desconfiado que solo tienen las mujeres que lo han perdido todo y ya no esperan nada. Le había dado espacio, le había permitido entrar, pero todavía no lo dejaba acercarse al corazón, y él lo entendía, porque sabía que la confianza verdadera no se compra, se gana con presencia y con compasión. En medio de una charla breve con unos niños, una cuchara cayó al suelo, luego otra. Carmen había dejado caer la olla de aluminio y se sostenía apenas del borde del mesón. Nadie entendía qué pasaba. «¿Carmen?», murmuró Samir, pero ella no respondió. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba. En cuestión de segundos, se desplomó. Lucas corrió hacia ella con un grito ahogado, de esos que no vienen de la garganta sino del pecho roto. Se arrodilló, le tomó las manos, intentó imitar lo que había hecho con Samir. Colocó sus manos sobre su pecho, cerró los ojos, susurró, pero no pasó nada. Esta vez, el milagro no llegó. El albergue se llenó de tensión. Los niños observaban sin entender del todo. Algunos lloraban en silencio. Samir tomó el control, alzó a Carmen con ayuda de dos mujeres y gritó por las llaves del coche. Lucas intentaba resistirse, no quería soltarla. «Todavía no termina, puede funcionar», decía entre lágrimas, pero Samir lo sostuvo con fuerza. «Ahora necesita un hospital», respondió, con la voz quebrada. El coche cruzó la ciudad como un latido desesperado. En el asiento trasero, Lucas no soltaba la mano de su abuela. La miraba como si cada segundo fuera una despedida anticipada. Samir conducía con el pecho cerrado y las manos heladas. Sabía que esta vez no bastaba con correr, ni con dinero. En el hospital el caos habitual se volvió silencio ante la urgencia. Samir exigió atención inmediata. Mostró documentos, amenazó con abogados, presionó a cada médico que cruzaba su camino, no porque quisiera privilegios, sino porque estaba aterrado. Carmen fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Lucas se dejó caer en una esquina del pasillo, abrazado a sus propias rodillas. No lloraba, solo respiraba con dificultad, como si el cuerpo entero negara lo que estaba pasando. Samir se sentó junto a él. No dijo nada, porque entendía que hay dolores que no se consuelan, solo se acompañan. Pasó una hora que pareció una eternidad. El zumbido de las luces del pasillo, el pitido lejano de los monitores, el olor a desinfectante. Todo era un escenario frío, impersonal, donde la esperanza pendía de un hilo tan delgado como la fe de un niño. Finalmente, un médico salió. Rostro cansado, bata arrugada, mirada directa. «Está estable, pero la situación es grave», dijo. Su tono no tenía dramatismo, solo verdad. Carmen sufría una condición renal avanzada. «Muy avanzada», repitió. Las palabras quedaron flotando en el aire. Un trasplante urgente o no habría tiempo. Lucas no reaccionó de inmediato. Samir lo hizo por él. «¿Qué necesita? Dígalo, lo pago». Pero el médico no hablaba de dinero. Hablaba de compatibilidad, hablaba de una donación, de sacrificio. Samir sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Por un instante, se creyó nuevamente ese hombre intocable, que,
Resolvía todo con una firma. Pero no. Aquí no había contratos ni cheques. Solo había vida y muerte. Lucas se levantó lentamente. «Va a morir», dijo sin rodeos. Su voz ya no era de niño, era de alguien que había vivido demasiado para su edad. «Intenté curarla, como a ti, pero no funcionó». Lo repitió 3 veces, cada vez con más angustia. «No funcionó, no funcionó». Y entonces lloró. Se dejó caer contra la pared. No gritaba, no suplicaba. Lloraba como quien entiende que hay batallas que ni los milagros ganan. Samir se acercó. No lo tocó al principio, solo lo miró, y por primera vez entendió algo que lo atravesó por completo. Hay dolores que el poder no puede evitar. No importa cuánto dinero tengas, no puedes comprar un riñón, no puedes cambiar el tiempo, no puedes evitar que alguien se vaya. Y entonces, en medio del hospital lleno de almas heridas, Samir sintió culpa. No una culpa de negocios, ni de errores administrativos, una culpa profunda, de haber llegado tarde, de haber destruido más de lo que podía reparar. «Haré lo que sea necesario», susurró. Lo dijo sin dramatismo, pero con las entrañas, como un hombre que ya no habla desde el ego, sino desde la empatía más pura. Lucas no respondió, solo respiró. Pero Samir ya había decidido. No iba a quedarse esperando un donador anónimo. No iba a confiar en probabilidades. Esa misma noche, mientras Carmen dormía conectada a máquinas que pitaban como corazones mecánicos, Samir pidió al médico que le hicieran las pruebas. Quería saber si era compatible, no por caridad, no por culpa, sino porque por fin había entendido que su verdadero legado no estaba en lo que poseía, sino en lo que estaba dispuesto a entregar. La mañana siguiente llegó con un silencio denso, casi sagrado. El sol apenas se asomaba por las ventanas del hospital cuando Samir Al-Fahd, aún con los ojos hundidos y el rostro sin afeitar, entró en la sala del médico. No venía como el magnate de túnicas impecables y perfumes caros, venía como un hombre quebrado. «Quiero que me hagan las pruebas», dijo sin rodeos, sin titubeos. El médico lo miró con asombro. Dudó un instante. «¿Usted quiere donar un riñón?» Samir asintió. «Sí, si hay alguna posibilidad de salvarla, lo haré». Aquel no era un gesto de grandeza pública, era un acto íntimo, humano, un sacrificio nacido del amor, no del ego. Comenzaron los exámenes, extracciones de sangre, cuestionarios interminables, análisis clínicos, evaluaciones psicológicas. Samir no se quejaba, no pedía prioridad, no exigía resultados inmediatos, solo esperaba. Cada minuto era una eternidad, pero la asumía como penitencia. Durante horas observó desde el pasillo a Lucas caminar en círculos con la cabeza baja. Ya no parecía un niño, parecía un alma vieja cargando el peso de toda una vida, y en ese silencio compartido algo invisible los unía, una conexión hecha de fe, pérdida y transformación. Era como si ya no fueran 2 extraños unidos por un milagro, sino parte de la misma historia, de una misma reconstrucción. Pasada la tarde el médico volvió. Llevaba una carpeta en las manos y un rostro cauteloso. Samir se levantó antes de que hablara. «Dímelo ya». El médico lo miró a los ojos. «Usted es compatible». En ese instante, el tiempo se detuvo. Samir parpadeó lentamente, tragando en seco. Nunca había sentido algo así. No era alivio, no era alegría, era responsabilidad. Era saber que el destino había elegido su cuerpo para dar vida, y no podía negarse. Asintió con serenidad. «Prepárenlo todo». Lucas escuchó desde unos metros atrás. No corrió, no gritó. Caminó despacio hacia él, con la mirada húmeda. Sin una sola palabra, estiró su pequeña mano. Samir la sostuvo con fuerza, y por primera vez entendió el poder de la compasión. «Gracias por intentarlo», murmuró Lucas sin adornos. Y esas palabras tan simples y sinceras valían más que cualquier discurso, más que $1.000.000, más que todos los aplausos que Samir había recibido en su vida. Porque aquel agradecimiento no era para el millonario, ni para el poderoso, era para el ser humano que por fin se había despojado de sus ropajes de arrogancia y estaba dispuesto a entregarse. Lo que seguía no era fácil. La cirugía implicaba riesgos. Podía perder fuerza, salud, privilegios.
pero también sabía que, por primera vez, estaba a punto de hacer algo que no se podía comprar: salvar a alguien sin esperar nada a cambio. El quirófano olía a desinfectante y a incertidumbre. Samir Al-Fahd estaba ya acostado sobre la camilla blanca, conectado a cables, respirando con dificultad por la tensión. No era miedo a la cirugía, era miedo a que no resultara, a que todo su sacrificio no fuera suficiente. A través del cristal de la sala podía ver a Lucas sentado, con las manos unidas entre las rodillas. Los dos cruzaron una última mirada, y no era una despedida, era un pacto silencioso. No se dijeron nada, pero ambos sabían que algo estaba por cambiar para siempre. Samir cerró los ojos justo cuando el sedante comenzaba a recorrerle el cuerpo, y antes de dormirse sonrió. Por primera vez, entregaba una parte de sí, no por culpa, sino por amor. Horas después, la luz tenue de la sala de recuperación le daba un respiro al tiempo. Samir abrió los ojos lentamente, confundido, débil. A su lado una enfermera le susurró con delicadeza: «La cirugía fue un éxito, señor Al-Fahd. Usted está estable». No podía hablar. Su garganta estaba seca, pero una lágrima rodó por su mejilla. No por el dolor, sino por la esperanza. Quería preguntar por Carmen, pero no tuvo fuerzas. La enfermera lo tranquilizó. «Está reaccionando bien. Creemos que se recuperará». En ese instante, la puerta se abrió y entró Lucas, desaliñado, ojeroso, pero con una luz en los ojos que hablaba sin decir nada. Se acercó con cuidado, como si entrara a un templo. Lucas no dijo mucho. Se quedó al lado de la cama en silencio durante unos segundos. Luego, sin ceremonia, murmuró: «Salvaste a mi abuela». Samir intentó responder, pero solo logró esbozar una sonrisa, y fue suficiente. En esa habitación sin lujos, sin adornos, sin cámaras, Samir experimentó el momento más valioso de su existencia. No como jeque, no como magnate, sino como hombre. Todo su pasado de poder, de ego, de arrogancia, había quedado fuera de esa puerta. Lo que quedaba ahora era un corazón humano, que por fin había aprendido el significado de la palabra redención. Y aunque el mundo allá afuera seguía siendo cruel, desigual, injusto, en ese pequeño cuarto del hospital se había sembrado una semilla de reconstrucción. Una vida salvó a otra, y un corazón endurecido comenzó a latir con humildad. Samir no sabía qué vendría después, pero sí sabía que ya no era el mismo, que algo o alguien lo había curado por dentro. Y eso en sí mismo era un milagro, tal vez el mayor de todos. Pasaron apenas unos días desde la cirugía, pero para Samir cada amanecer parecía arrastrar una eternidad. Aún convaleciente, su cuerpo cargaba el dolor físico como una penitencia silenciosa, pero su alma caminaba más ligera, como si se hubiera desprendido del peso de años de soberbia y ego. Desde su cama de hospital, escuchaba los pasos de Lucas ir y venir por los pasillos, siempre al lado de su abuela Carmen, que ahora respiraba con más calma, con ese aire frágil de quien ha regresado de un borde al que pocos sobreviven. Nadie hablaba de dinero, nadie pronunciaba la palabra millonario. Solo se compartían miradas de esperanza, suspiros contenidos y esa fe tibia que se enciende después de un milagro. Samir, en silencio, comprendía algo que nunca le enseñaron en los palacios, que el verdadero poder no se ejerce con órdenes, sino con gestos de humildad. Una tarde, ya de vuelta al albergue, sin seguridad ni trajes importados, Samir caminó solo, sosteniendo un sobre blanco con dedos firmes pero temblorosos. En su interior, un cheque real, firmado por él mismo, por $1.000.000, como había prometido. Esta vez no era una provocación ni una prueba de superioridad. Era una deuda del alma, un acto de redención. Encontró a Lucas sentado en el mismo escalón donde lo había visto tantas veces, con el cuaderno en el regazo y el lápiz de carbón entre los dedos, dibujando silenciosamente el mundo que deseaba ver algún día. Samir se sentó a su lado sin invadir su espacio. Extendió el sobre. «Esto es tuyo. Una promesa es una promesa». Su voz no llevaba pompa ni orgullo, solo una verdad serena, como si pronunciara las palabras que llevaba semanas incubando en el pecho. Lucas alzó la mirada lentamente.
No había sorpresa ni emoción desbordante, solo esa expresión sobria y ancestral que lo hacía parecer más viejo de lo que era. Tomó el sobre, lo sostuvo con delicadeza y en lugar de abrirlo, se levantó. Caminó unos pasos hacia adelante, hasta quedar en el centro del patio polvoriento, y allí, sin decir una sola palabra, empezó a romper el cheque. 1, 2, 3, 4 partes. El sonido del papel desgarrándose fue tan nítido que atravesó el silencio con una fuerza inusitada. Los niños dejaron de correr. Carmen detuvo su paso desde la terraza. Los adultos quedaron en pausa, como si un ritual sagrado se estuviera ejecutando ante sus ojos. Al terminar, Lucas dejó que los trozos cayeran al suelo y miró a Samir con una serenidad desarmante. «Ya pagaste». Eso fue todo. No necesitaba decir más. Esa frase, dicha con sencillez, llevaba dentro todo el perdón, toda la compasión, toda la resiliencia que Samir había buscado sin saberlo. El sheik quedó inmóvil. No intentó detenerlo, ni explicó el valor del papel, ni trató de imponer su voluntad. No había que decir, porque entendió, en ese preciso instante, que Lucas no necesitaba 1.000.000, necesitaba una verdad, y la había recibido. Samir bajó la cabeza, tocado por una generosidad que él mismo nunca habría imaginado. Era la infancia dándole una lección a la grandeza vacía. Era la desigualdad diciéndole al poder: «Ahora te toca a ti mirar desde abajo». Y sin embargo, no había humillación, solo curación, porque a veces el verdadero valor de una promesa no está en cumplirla con oro, sino con el corazón transformado. En ese patio sin mármol, rodeado de gente sencilla, Samir entendió que su legado ya no se escribiría en torres, sino en actos. Y ese momento sería el principio de todo. El día después de aquel gesto inolvidable, Samir volvió al albergue temprano, cargando una caja con pan fresco, frutas y medicinas que él mismo había comprado. Ya no se anunciaba, ya no buscaba aprobación. Caminaba entre la gente con naturalidad, como si siempre hubiese pertenecido a ese lugar. Saludaba a los niños por su nombre, ayudaba a servir el desayuno, escuchaba los relatos de las madres con atención real. Carmen, aún en recuperación, lo observaba desde su rincón, con la sabiduría silenciosa de quien ya ha visto de todo en la vida. Samir la saludó con un gesto suave, sin palabras, y ella le devolvió una mirada que decía: «Te estoy viendo, no lo que fuiste, lo que estás empezando a ser». Pero aquel día guardaba algo más, algo simbólico. Samir había traído otro sobre blanco. Esta vez no era un cheque de dinero, sino una hoja manuscrita, doblada con cuidado. Al terminar de ayudar en la cocina, buscó a Lucas en el patio trasero, donde el niño intentaba reparar un triciclo oxidado. Samir se sentó a su lado, dejó la hoja sobre la mesa improvisada y le dijo: «Esto es más importante que 1.000.000». Lucas lo miró con curiosidad. Abrió el papel y leyó en voz alta: «Donación oficial de terrenos revertidos para uso comunitario, Fundación Carmen». Un temblor leve cruzó sus manos. Esa carta significaba que los terrenos que antes había arrebatado ahora serían devueltos. No solo eso, serían reconstruidos, protegidos por ley, dedicados a educación, salud, infancia y comunidad. Lucas no dijo nada durante varios segundos. Después, respiró profundo, dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Entonces, con la misma serenidad de siempre, alzó la vista y dijo: «Eso sí, vale». Y esas palabras tan simples resonaron más que cualquier contrato firmado en mármol. Samir sonrió, no con arrogancia, ni con satisfacción. Sonrió con alivio, como quien, después de años caminando en la oscuridad, empieza a ver el contorno de una salida, porque sabía que esa donación no era un acto de caridad, era un paso más en su reconstrucción personal, y sobre todo, un símbolo claro de que el cambio verdadero no nace en la cabeza, sino en el corazón que ha sido tocado por la compasión. El resto del día transcurrió entre tareas simples. Samir enseñó a 2 niños a inflar una pelota vieja, ayudó a limpiar una sala de juegos, cargó cajas de libros donados. Cada acción, por más pequeña, era una forma de reparar lo que antes destruyó.
y aunque algunos vecinos aún lo miraban con desconfianza, nadie lo rechazaba, porque hay una energía que se siente en el aire cuando alguien ha cambiado de verdad. Y Samir la llevaba consigo. Ya no hablaba desde la arrogancia, hablaba desde la humanidad, desde ese lugar profundo donde habitan los que han sido quebrados y han decidido volver a levantarse para algo más que ellos mismos. Esa noche, mientras el albergue dormía envuelto en murmullos de respiraciones profundas y suspiros tranquilos, Samir se quedó sentado en el banco de madera del patio. Tenía una manta sobre los hombros y una taza de té humeante entre las manos. No hacía frío, pero el silencio tenía ese tipo de temperatura que invita a pensar. Recordó su antigua vida, los hoteles 5 estrellas, las reuniones interminables, los trajes hechos a medida, los saludos vacíos. ¿De qué servía todo eso ahora? En ese momento, frente a una pequeña lámpara colgando de un cable expuesto, comprendía que el valor verdadero no está en lo que uno posee, sino en lo que uno provoca en los demás. Y eso lo estaba empezando a entender tarde, pero a tiempo. Carmen se le acercó, lentamente, con paso suave. Aún se recuperaba, pero su espíritu era más firme que nunca. Se sentó a su lado sin pedir permiso, como quien se sabe en casa. ¿No duermes?, preguntó. Samir negó con la cabeza. Ella lo observó en silencio por unos segundos. «Has cambiado», murmuró. Samir tragó saliva. «Estoy intentando». Carmen asintió. «Eso se nota». Y luego, con voz firme, añadió. «Pero el cambio no se demuestra con papeles, se demuestra con constancia». Aquella frase no lo hirió, lo honró, porque sabía que era verdad, que la reconstrucción de su vida apenas comenzaba, que el verdadero legado que podría dejar no era el de un cheque, sino el de volver todos los días y no irse nunca más. Al día siguiente, antes de que el sol saliera del todo, Samir volvió a despertar en el albergue, no en su casa. Había dormido sobre una colchoneta en la sala común, cubierto con una manta tejida a mano. Al abrir los ojos, vio a Lucas durmiendo en el rincón, abrazado a un libro de cuentos. Se levantó despacio, sin hacer ruido, y caminó hacia la cocina. Puso agua a hervir, cortó pan, preparó café. Era un nuevo ritual, una nueva forma de empezar el día, porque entendía que las grandes transformaciones no ocurren con discursos, ocurren con hábitos nacidos del amor y del servicio. Y así, en medio de lo ordinario, algo extraordinario iba creciendo dentro de él. Y tú que has llegado hasta aquí, escúchame bien. Hay promesas que solo se cumplen cuando elegimos ser diferentes cada día. No basta con pedir perdón, no basta con donar. A veces, lo más poderoso es quedarse, escuchar, servir. Así fue como Samir dejó de ser el hombre del $1.000.000 para convertirse en el hombre del pan caliente, del té de la mañana, de la risa compartida. Y en ese gesto diario, pequeño, humano, encontró el único cheque que realmente tenía valor, el de un corazón nuevo. Samir caminaba solo por el terreno baldío donde, años atrás, habían demolido las casas de decenas de familias. El polvo se levantaba con cada paso, como si el suelo todavía protestara por las heridas del pasado. A lo lejos se escuchaban risas de niños desde el albergue. Esa mezcla de ecos le recordaba constantemente la dualidad que había vivido, el poder para destruir y ahora la oportunidad para reconstruir. Se detuvo en medio de aquel lote, cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez, no pensaba en planos ni en beneficios, solo pensaba en devolver lo que una vez quitó y hacerlo con el alma. Poco después, convocó a sus antiguos socios, pero no como el hombre que imponía. Esta vez lo hizo como alguien que suplicaba por justicia. Les presentó un proyecto nuevo, devolver los terrenos, no solo legalmente, sino con infraestructura digna, pensada para gente real, no para inversores, para niños, para madres, para abuelos, dijo con voz firme. Muchos se burlaron, otros lo miraron como si estuviera loco, pero algunos escucharon, y eso fue suficiente. Con las acciones de su empresa aún en su poder, vendió propiedades, liquidó activos y destinó cada centavo al nuevo plan: crear una comunidad donde antes solo había ruinas. Las máquinas volvieron, pero no para demoler. Esta vez
vinieron a construir. Casas modestas, pero firmes, calles seguras, espacios verdes, centros de salud, aulas abiertas. Samir dirigía cada detalle, no desde una oficina, sino con casco en la cabeza y los zapatos cubiertos de barro. Jugaba con los niños mientras supervisaba los materiales. Conversaba con las madres mientras repartía planos. Escuchaba sugerencias, atendía quejas. Y, en cada conversación, en cada ladrillo colocado, había una parte de su culpa siendo transformada en compromiso. Era como si cada metro cuadrado levantado fuese una cicatriz que por fin comenzaba a cerrar. Y entonces llegó el día en que inauguraron el primer espacio. Una pequeña escuela de puertas coloridas y pizarras limpias. Al frente colgaba un cartel de madera con letras grabadas a mano. Instituto Carmen. El nombre no fue negociado. No fue elegido por Samir. Fue una decisión colectiva, nacida del respeto por aquella mujer que sostuvo a tantos sin nada. Carmen estaba presente, sentada en primera fila, con los ojos húmedos y las manos entrelazadas con las de Lucas. Nadie habló de dinero, nadie mencionó cifras. Solo hubo aplausos, sonrisas y un aire de esperanza que flotaba sobre todos como un nuevo amanecer. Lucas fue el primero en cruzar la puerta del nuevo instituto. Llevaba un cuaderno viejo bajo el brazo y los ojos brillantes, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Las paredes olían a pintura fresca, los pupitres aún tenían el plástico protector, y en el rincón de la sala había una pequeña biblioteca con libros usados, pero bien cuidados. Lucas pasó los dedos por los lomos de cada ejemplar como si estuviera acariciando un sueño. Samir, desde el umbral de la puerta, lo observaba en silencio. En ese instante, entendió que no se trataba solo de construir edificios, sino de devolver dignidad, fe y futuro. Aquel instituto se convirtió en algo más grande de lo que cualquiera imaginó. No solo ofrecía clases, ofrecía alimento, acompañamiento psicológico, talleres artísticos, atención médica básica. Era un refugio contra la desigualdad, una trinchera de esperanza en medio de un sistema que había olvidado a tantos. Los niños comenzaron a llegar de barrios cercanos, algunos descalzos, otros tímidos, todos necesitados de alguien que los viera. Samir los recibía uno por uno, no como el benefactor lejano que firma cheques, sino como un hombre que había aprendido a escuchar, observar y quedarse. La comunidad, al principio desconfiada, empezó a mirar a Samir con otros ojos. Ya no lo veían como el sheik arrogante que una vez los expulsó. Ahora era el hombre que barría el polvo del patio, que cargaba sacos de arroz al depósito, que empujaba columpios en el parque renovado. Carmen lo miraba desde la sombra de un árbol, en silencio, pero con una expresión distinta. No era perdón automático, era reconocimiento del esfuerzo, de la transformación, sincera, porque la redención, cuando es real, no grita. Se nota en los actos cotidianos, en la constancia del cambio. Con cada semana que pasaba, el barrio volvía a respirar. Las risas infantiles eran cada vez más frecuentes. Las paredes se llenaban de dibujos. Los árboles volvían a dar sombra. Y el Instituto Carmen se convertía en un símbolo de lo que ocurre cuando el ego se transforma en empatía, cuando el poder deja de oprimir y empieza a servir. Y Samir, que antes creía que su legado estaba en los rascacielos que llevaba su nombre, descubría que su mayor construcción era invisible. Era el impacto silencioso de haber devuelto a otros lo que jamás debería haber sido arrebatado. Samir ya no se parecía al hombre que una vez se desplazaba por el mundo en limusinas, escoltas y trajes hechos a medida. Ahora caminaba con ropa sencilla, con el rostro más sereno y una barba descuidada que parecía contar su propia historia. Cada mañana, antes que el sol terminara de calentar el aire, llegaba al parque con cajas de juguetes, termos de jugo fresco y su delantal doblado bajo el brazo. El mismo parque donde una vez lanzó una carcajada burlona desde su silla motorizada, ahora lo recibía con el eco de risas infantiles y el crujir de columpios recién engrasados. Aquel lugar donde el ego se impuso sobre la inocencia era ahora su altar de humildad. Era curioso verlo agacharse para amarrar los cordones de un niño pequeño o cargar en brazos a una niña que se raspó la rodilla. Ninguna cámara lo seguía, ningún periódico cubría sus acciones, y eso lo hacía aún más verdadero.
porque la generosidad que no busca reconocimiento nace del alma. Las madres del barrio lo observaban desde la sombra, murmurando con asombro: ¿es él el mismo del escándalo? Parece otro hombre. Pero Samir no contestaba, no explicaba, no se defendía. Solo seguía sirviendo, con una paz en el rostro que no había tenido ni cuando era uno de los hombres más ricos del continente. Aquellos momentos, simples en apariencia, eran en realidad actos de redención silenciosa. Servir limonada bajo el sol, compartir una pelota con un grupo de niños, limpiar el banco del parque antes de que alguien se sentara, eran gestos que, para Samir, significaban más que cualquier trato millonario. No buscaba perdón, buscaba reparación. No pretendía que lo olvidaran, pero sí que vieran en él a alguien que eligió cambiar, que eligió escuchar lo que durante años ignoró. Su poder ya no se medía en cifras, sino en su capacidad de conectar, de estar presente, de compartir humanidad. Y, en ese nuevo ritmo de vida, algo se reconstruía dentro de él. Donde antes habitaba el orgullo, ahora florecía la compasión. Donde antes había desprecio, brotaba el entendimiento. Samir no hablaba mucho de su pasado, no lo necesitaba. Cada gesto suyo lo decía todo. No era un hombre perfecto. Seguía tropezando con dudas. Sentía la culpa como un nudo persistente en el pecho. Pero ya no huía. Se quedaba. Y en ese quedarse, en 1900, ese mirar a los ojos, en ese compartir el pan y la risa, encontraba lo que por tanto tiempo le había sido ajeno: el verdadero sentido de la humanidad. Un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban con una cuerda hecha de trapos trenzados, una señora mayor se le acercó a Samir. Tenía las manos cruzadas frente al pecho y la mirada afilada de quien no olvida fácil. «Usted es el que destruyó estas casas, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. El silencio que cayó en el parque fue inmediato. Samir no se movió, no bajó la mirada. Asintió. «Sí, y también soy el que las está reconstruyendo». La mujer lo miró largo rato, buscando rastros de mentira, pero no encontró ninguno. Solo encontró un rostro cansado, pero honesto, y unos ojos donde se reflejaba la culpa convertida en servicio. Ese tipo de confrontaciones se repetían, no con odio, sino con memoria, porque las heridas sociales no se borran con ladrillos ni con discursos, y Samir lo sabía. Por eso no evitaba las preguntas, las enfrentaba. Escuchaba historias de desalojos, de noches sin techo, de niños que enfermaban por falta de abrigo, y no respondía con excusas, respondía con silencio, con lágrimas a veces, y con acciones siempre, porque entendía que lo que la gente necesitaba no era un perdón verbal, era compromiso visible, era alguien que se quedara, que reparara, que reconociera su parte en la historia. Los niños ya lo llamaban tío Samir, no con reverencia, sino con cariño verdadero. Jugaban con él, lo abrazaban sin temor, le contaban sus sueños. Uno quería ser enfermero, otro construir casas, otra quería ser cantante. Samir los escuchaba como si estuviera recogiendo piedras preciosas, como si cada palabra que saliera de sus bocas fuera una promesa del futuro. Y en esas pequeñas voces encontró algo que ni su riqueza ni su poder le habían dado jamás: esperanza real. No esperanza como idea, sino como presencia, como posibilidad, como camino abierto para quienes nunca habían tenido uno. Y tú, que has llegado hasta aquí, tal vez te preguntes, ¿puede un hombre realmente cambiar? ¿Puede un corazón arrogante volverse fuente de compasión? La historia de Samir responde sin gritar sí, pero no con palabras, con actos, con presencia constante, con decisiones diarias de bajar del pedestal y pisar el suelo con los demás, porque la verdadera redención no se pronuncia, se vive, y Samir, ese nuevo hombre, no necesitaba que lo recordaran como el que destruyó, sino como el que tuvo el valor de volver para reparar. Era el primer aniversario del Instituto Carmen. El patio estaba decorado con cintas de colores, dibujos pegados en las paredes y una pequeña tarima improvisada con tablones reciclados. La comunidad entera había sido invitada. Nadie quería faltar. Las familias llegaban temprano con ropa limpia, sonrisas nerviosas y una mezcla de orgullo y nostalgia. Samir, desde un rincón, observaba en silencio.
Aún le costaba creérselo. Ver aquella plaza llena de gente, niños corriendo, maestros repartiendo cuadernos, era como ver un sueño que antes parecía imposible. Y en medio de esa escena había un nombre que todos murmuraban con expectativa: Lucas. El evento se llamó Jornada de Vocaciones. Era una forma de darles a los niños algo que muy pocos habían tenido antes, una oportunidad para imaginar. Cada uno subía al escenario a compartir qué quería ser de grande. Algunos decían mecánico, otros chef, otros bailarín. Y entonces llegó el turno más esperado. Lucas subió con pasos lentos, pero decididos, con un pequeño jaleco blanco sobre la camiseta y un estetoscopio de juguete colgado al cuello. Los aplausos fueron suaves al principio, pero pronto estallaron en una ovación. Carmen, sentada en primera fila, se cubría la boca con las manos, entre lágrimas. Samir se quedó quieto como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas se paró frente al micrófono, respiró profundo, miró al público, luego bajó la mirada al suelo y volvió a levantarla con fuerza. Su voz no era fuerte, pero era clara. Yo quiero ser médico, no por lo que pasó con mi abuela, ni por lo que pasó con él, dijo, señalando discretamente hacia Samir, sino porque alguien creyó en mí, cuando yo ni sabía que podía soñar. Hubo un silencio absoluto, ni un suspiro, solo el viento que movía las hojas de los árboles y una emoción que estrujaba el pecho de todos los presentes. Luego añadió: quiero ayudar, como un día me ayudaron, no con dinero, con tiempo, con manos, con fe. Las palabras de Lucas no eran solo de un niño, eran de una generación que por fin tenía voz. E Samir, com a garganta cerrada e os olhos marejados, compreendia que aquele momento não era apenas o ápice de um projeto, era a colheita de uma transformação real, uma semente que ele nunca soube que estava plantando, mas que, ao deixar de lado o orgulho, havia permitido florescer. Aquele menino, antes invisível, agora era símbolo de resiliência, de esperança, de um futuro construído não sobre pedras de luxo, mas sobre o amor e a solidaridad humana. Cuando Lucas bajó del escenario, no corrió hacia su abuela como muchos esperaban. Caminó lentamente hacia Samir, que seguía inmóvil bajo la sombra de un árbol. Llevaba en las manos el jaleco blanco, doblado con cuidado, como si fuera un trofeo sagrado. Samir se incorporó al verlo acercarse. No supo qué decir. Tenía tantas palabras atoradas en el pecho que ninguna quería salir. Lucas, sin embargo, lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Le extendió el jaleco. Guárdalo tú, para que no olvides lo que hiciste. Era una frase simple, pero lo decía todo. No era una despedida, ni una obligación. Era una entrega de confianza. Samir lo tomó con manos temblorosas. Acarició la tela como quien sostiene la prenda de un ser amado. Lo acercó al pecho, lo abrazó por unos segundos. Gracias, murmuró apenas. Fue todo lo que logró decir. No hacía falta más. Lucas sonrió y volvió corriendo con los demás niños. En ese momento, Samir se sentó en el banco más cercano y observó el patio lleno de vida, colores, risas y sueños. Aquello no era un simple evento escolar. Era una celebración del cambio, una declaración de que la infancia olvidada podía al fin reclamar su derecho a imaginar, a construir, a sanar. Después de la ceremonia, Carmen se le acercó. Llevaba consigo una bolsa de tela y dentro una fotografía amarillenta. Era Samir, en los diarios de años atrás, vestido como magnate, con titulares de desalojo. Esto también es parte de la historia, le dijo. Samir la sostuvo por unos segundos, mirándola con dolor y humildad. Luego, sin decir una palabra, dobló la foto y la guardó junto al jaleco blanco, porque entendía que su historia no debía borrarse, debía completarse. Y eso solo se lograba cuando uno acepta cada parte del camino, incluso las sombras, como paso necesario hacia la luz. Y tú, que me escuchas hasta aquí, grábate esto. Los sueños no nacen solos. A veces necesitan un milagro. Otras veces solo necesitan que alguien crea, escuche y se quede. Lucas no quería ser médico por vanidad. Quería serlo porque fue testigo de cómo el amor puede curar lo que el poder no pudo. Y Samir,
El hombre que una vez lo desafió desde una silla de ruedas con una sonrisa de burla, ahora era parte inseparable de ese sueño, un niño que quería sanar, y un hombre que, por fin, había sido sanado. La tarde caía lentamente sobre el barrio reconstruido. Las sombras se estiraban por las paredes recién pintadas, mientras el cielo se teñía de un naranja suave, como si el mundo quisiera guardar en silencio todo lo vivido aquel día. Después del evento en el Instituto Carmen, la mayoría de los niños ya había vuelto a sus casas, pero Lucas se quedó, de pie frente a una banca, mirando el mural donde él mismo había dibujado una mano tendida tocando otra, un gesto pequeño pero poderoso, un símbolo del milagro que lo cambió todo. A unos pasos detrás de él, Samir lo observaba con respeto. No quería interrumpir. Sabía que había momentos que eran sagrados por sí solos. Finalmente, Lucas se dio vuelta y caminó hacia él. No llevaba prisa, tampoco dudas. Samir, nervioso, apretaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido del huerto del instituto. Pensó en dárselas a Carmen. Era lo lógico. Pero al ver la forma en que Lucas lo miraba, entendió que ese momento no era para ella. Era para él, para ese niño que un día lo tocó y lo desafió con 3 palabras. Prepara el cheque. Hoy, sin necesidad de un centavo, le había devuelto algo mucho más valioso, el derecho a sentirse humano otra vez, sin títulos, sin escudos, solo eso, humano. Gracias, dijo Samir al entregarle las flores. Lucas las tomó con ternura y luego, sin decir nada, se lanzó a abrazarlo. Un abrazo corto, tímido, torpe incluso, pero con una fuerza que atravesaba los años, las diferencias y las heridas. No fue un abrazo de ceremonia, fue un abrazo real, de esos que no se olvidan nunca. Samir cerró los ojos y sintió por primera vez en mucho tiempo la ausencia total del orgullo. No pensaba en su imagen ni en quién lo veía, solo en ese instante, ese contacto, esa reconexión con algo perdido y esencial. Cuando se separaron, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Habían cruzado un umbral invisible, pero irreversible. A partir de ese momento, Samir no era solo el hombre que había ayudado. No era el donador, ni el mecenas, ni el arrepentido. Era otra cosa, algo más profundo. Había sido, sin saberlo, un padre, no por sangre, no por apellido, sino por haber estado allí, por haber cuidado, por haber sostenido en silencio, por haber dado vida más allá del cuerpo. Y Lucas, sin decirlo en voz alta, lo reconocía así, con ese gesto, con ese abrazo, y sobre todo, con esa mirada limpia que decía, estoy aquí, porque tú también te quedaste. Después del abrazo, caminaron juntos en silencio hasta la vieja banca de madera bajo el árbol de mango, el mismo lugar donde, meses atrás, Samir se sentaba solo, cargando su culpa en forma de recuerdos. Ahora no había peso, solo una quietud que hablaba más que 1000 palabras. Lucas se sentó a su lado, con las flores aún en la mano. Las observaba como si fueran un trofeo sagrado. Samir, por su parte, no apartaba los ojos del niño. En su rostro ya no había arrogancia ni soberbia, ni la máscara de seguridad que había usado durante años. Había ternura, vulnerabilidad, amor, y una necesidad que él mismo apenas comenzaba a entender, la de pertenecer a alguien sin condiciones. «Tú sabes, Lopinto, ¿qué es un padre espiritual?», preguntó Lucas sin girar la cabeza. Samir dudó unos segundos. «Creo que no». Lucas lo miró entonces. «Es alguien que no te dio la vida, pero te la devolvió». El silencio que siguió fue profundo. Samir tragó en seco. Sintió algo temblar dentro del pecho, como si una grieta invisible se abriera para dejar entrar luz. Aquella frase, dicha por un niño con rostro sereno, tenía más peso que todos los contratos, títulos y propiedades que había firmado en su vida. No era un reconocimiento, era una consagración, una forma de ser padre sin necesidad de sangre. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, Samir entendió. Entendió por qué había vendido terrenos, por qué había donado un riñón, por qué había regresado una y otra vez a ese lugar. No lo hizo solo por redención, lo hizo porque en Lucas vio una posibilidad de reconstruirse a sí mismo,
de cuidar lo que una vez destruyó, de sembrar lo que una vez pisoteó. Lucas no era solo un niño con un sueño, era un faro, una brújula, un recordatorio vivo de que incluso los corazones más duros pueden volver a latir si se atreven a escuchar y permanecer. Y tú, que has caminado con nosotros hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿A cuántas personas has tocado sin darte cuenta? ¿A cuántos hijos del alma has dejado pasar por miedo, por orgullo, por distracción? Porque a veces no elegimos ser padres del corazón. A veces solo nos eligen. Y si tienes la suerte de que alguien te mire como Lucas miró a Samir, entonces, ya, ¿sabes? No te vayas, quédate, acompaña, escucha, porque ahí, justo ahí, está tu verdadero legado. El parque estaba en calma. No era la misma calma de antes, esa que parecía abandono o desolación. Era otra, una calma llena de vida, de orden, de promesas cumplidas. Los columpios se mecían despacio con la brisa. Los bancos estaban ocupados por madres conversando, y los niños seguían riendo, como si el mundo siempre hubiese sido justo, como si la injusticia no hubiera pasado por allí. Alguna vez, Samir, de pie junto al mural principal del Instituto Carmen, observaba en silencio, no como vigilante, sino como alguien que contempla una obra no suya, sino de todos. El mural tenía rostros pintados por los propios niños, entre ellos el de un hombre con barba y sonrisa serena. Era él, aunque nadie lo hubiese firmado. No se sentía orgulloso, se sentía agradecido. Agradecido por haber tocado fondo, agradecido por haber sido desafiado por un niño, agradecido por haber tenido la oportunidad de reparar. Aquel parque, antes testigo de su burla, era ahora símbolo de su redención, y cada rincón hablaba por él. El tobogán pintado con frases de esperanza, las bancas con nombres de personas donadas, el huerto comunitario donde ya crecía la menta que Carmen tanto usaba para su té. El legado no era el dinero. El legado era lo que había quedado sembrado en el alma de esa comunidad. En ese momento, Lucas apareció corriendo desde el fondo, con un grupo de niños. Llevaba en la mano un cuaderno y una carpeta. Se acercó a Samir y le dijo: «Vamos a escribir un libro sobre lo que pasó aquí, para que nadie lo olvide». Samir sonrió. «¿Y qué título le pondrás?», preguntó. Lucas no dudó. «Cómo un hombre rico aprendió a caminar de verdad». La frase lo golpeó con ternura. Porque era eso. No se trataba de sus piernas, que habían vuelto a moverse. Se trataba de su alma, de haber aprendido a caminar en la vida con humildad, empatía y propósito. Samir acarició el cabello de Lucas con suavidad. «Tú me enseñaste», murmuró. Lucas negó con la cabeza. «No, solo te mostré lo que ya sabías, pero habías olvidado». El silencio entre los dos se llenó de algo difícil de explicar. No era solo emoción, era sentido, reparación, paz, como si el universo, por fin, hubiese cerrado un ciclo. Y en ese ciclo, lo más valioso no era lo que se perdió o lo que se recuperó, era lo que nació en medio del dolor, un vínculo, una lección, una comunidad reconstruida desde el amor, porque el verdadero legado no se hereda en testamentos, se siembra con actos que otros quieran repetir. Esa noche, Samir se quedó en el parque mucho después de que todos se habían ido. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire tibio traía consigo el olor de pan recién horneado que aún salía del albergue. Se sentó solo en una de las bancas que él mismo había ayudado a pintar. En las manos, sostenía una fotografía desgastada. Él, años atrás, traje blanco, mirada altiva, arrogante hasta en los gestos. Por un momento, le pareció estar viendo a otro hombre, uno que ya no existía, uno que había tenido todo, excepto lo más importante, sentido, compasión, humildad. Cerró los ojos, y en el silencio no sintió soledad, sintió presencia, porque ya no estaba solo, nunca más lo estaría. Carmen seguía viva, fuerte, guiando desde su rincón con esa sabiduría sencilla. Lucas caminaba con pasos firmes hacia un futuro que parecía imposible, y la comunidad, que antes lo rechazaba, ahora lo miraba con ternura, con gratitud, no por lo que había dado, sino por haberse quedado, por haber elegido el sacrificio,
la transformación, el compromiso real, porque eso, más que todo, era lo que el barrio necesitaba. No héroes, no salvadores, sino personas dispuestas a escuchar y volver a empezar una y otra vez. El legado de Samir no quedaría grabado en estatuas ni en edificios con su nombre, quedaría en la memoria oral de los niños que jugaron en ese parque, en los dibujos colgados en las aulas del instituto, Carmen, en las recetas compartidas en la cocina del albergue. Su nombre no hacía falta que se recordara, pero su historia sí, porque era la prueba viva de que el milagro más grande no ocurre en un cuerpo, sino en un corazón endurecido que decide abrirse. Y esa historia, como tantas otras no contadas, seguiría viviendo en cada acto pequeño de bondad que naciera allí. Y tú, que has escuchado todo esto, tal vez te preguntes, ¿de qué manera quieres ser recordado? ¿Por lo que construiste con dinero o por lo que reparaste con amor? No importa cuán lejos hayas ido, cuántos errores hayas cometido. Siempre hay tiempo, siempre hay camino. Porque el verdadero legado no empieza con éxito. Empieza con una decisión, no repetir el daño y transformar el mundo, aunque sea un rincón pequeño con tus propias manos. Y así, en medio de un parque lleno de risas, esperanza y olor a algodón de azúcar, terminamos esta historia. Una historia que no fue sobre dinero, ni sobre poder, ni siquiera sobre enfermedad. Fue sobre humanidad, sobre redención, sobre amor, porque a veces quien destruyó también puede reparar, y lo que Alejandro entregó no fue solo un riñón, fue su ego, su orgullo, su pasado. Todo eso lo dejó atrás, para construir un futuro con sentido, junto a quienes más lo necesitaban. Si este relato tocó tu corazón, hazlo saber. Dale like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo historias así. Suscríbete y activa las notificaciones, porque no sabes qué historia puede ser la que cambie tu vida. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tú aún puedes reparar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Quiero que este sea un espacio donde las almas se encuentren. Y si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Gracias por escuchar con el corazón. Si te gustó esta historia, no te vayas todavía. Mira el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, porque también guarda una lección que puede transformar tu mirada sobre el mundo. Nos vemos pronto. Y recuerda, el verdadero legado no es lo que construyes con ladrillos, sino lo que reconstruyes con amor.